Bienvenidos a Luco. Hoy presentamos La sonrisa. Nunca olvidaré aquel día junto al río. Todo comenzó como una mañana normal, o al menos eso pensé. El agua, embravecida por las lluvias, rugía con una fuerza que parecía querer devorar todo a su paso. Yo solo quería caminar, sentir la adrenalina de estar cerca de algo tan poderoso. Pero lo que encontré ese día no fue solo el poder de la naturaleza. Fue algo más, algo que no debería existir. Algo que me sonrió desde las profundidades y cambió mi vida para siempre. Soy de un pequeño pueblo en el Valle del Cauca, Colombia, rodeado de montañas verdes y ríos que serpentean entre los cerros. Aquí, las lluvias son intensas y, cuando caen, el río que pasa cerca de mi casa crece tanto que parece un monstruo embravecido. Ese día, después de una tormenta que duró toda la noche, decidí salir a caminar por la orilla del río. El agua estaba turbia y rugiente, arrastrando ramas y piedras con una fuerza que daba miedo. Pero a mí siempre me ha gustado la adrenalina, así que seguí adelante, con mi chaqueta impermeable y mis botas de goma. El aire olía a tierra mojada y a hojas frescas. El sonido del río era ensordecedor, pero de alguna manera me resultaba relajante. Caminé un buen rato, disfrutando del paisaje, hasta que llegué a una parte del sendero que no conocía muy bien. Era una zona más apartada, donde los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz del sol. De repente, algo me llamó la atención. En medio del ruido del agua, escuché un sonido diferente. Era como un susurro, pero no venía de ninguna dirección específica. Parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Me detuve, mirando a mi alrededor, pero no vi nada extraño. Solo el río, los árboles y la neblina que empezaba a formarse. Fue entonces cuando lo vi. El agua, que momentos antes rugía con fuerza, se calmó de repente. Una figura emergió lentamente de la superficie, como si el río la estuviera escupiendo. Al principio, pensé que era una persona que se había caído al agua, pero algo en su movimiento no era natural. Se levantó con una fluidez inquietante, como si el agua fuera parte de su cuerpo. Era bajo, no más de 1,5 metros, y su piel brillaba bajo la poca luz que filtraban los árboles. No era piel humana, sino algo más parecido a escamas húmedas y resbaladizas. Llevaba ropas oscuras y empapadas que le colgaban del cuerpo como si hubieran estado sumergidas durante años. Pero lo que más me heló la sangre fue su cara. Tenía ojos, sí, pero no eran ojos normales. Eran grandes, demasiado grandes para su rostro, y de un color amarillo pálido que brillaba en la penumbra. No parpadeaban, solo me miraban fijamente, como si pudieran verme más allá de mi cuerpo, como si supieran todo lo que yo había hecho y todo lo que haría. Y su boca era una sonrisa. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado perfecta, llena de dientes afilados y blancos como los de un pez depredador. Me quedé helado. No podía moverme, ni gritar, ni siquiera respirar. El ser no hizo nada, solo se quedó allí, sonriéndome. Pero esa sonrisa no era amistosa. Era como si supiera algo que yo no, como si estuviera esperando a que yo hiciera algo. De repente, el sonido del río se intensificó, como si el agua estuviera gritando. El ser dio un paso hacia mí, y en ese momento recuperé el control de mi cuerpo. Di media vuelta y corrí como nunca antes lo había hecho. No miré atrás, pero sentí que algo me seguía, algo que no hacía ruido pero que estaba allí, pisándome los talones. Cuando finalmente llegué a casa, estaba empapado de sudor y de miedo. Mis padres me preguntaron qué había pasado, pero no supe cómo explicarlo. ¿Cómo les decía que había visto algo que no parecía humano, algo que había emergido del agua solo para sonreírme como si yo fuera su próxima presa? Desde ese día,
No he vuelto a caminar solo junto al río. Pero a veces, en las noches de lluvia, cuando el agua crece y el viento sopla entre los árboles, escucho ese mismo susurro. Y sé que él está allí, esperando. Esperando a que alguien más se atreva a acercarse.